Hola, buenas noches. Mi nombre es Luz Darina Carrasco Diego. Soy de la carrera Ingeniería Industrial del Grupo ID, semestre número 2, con número de control 21770170. En la tarea número 4 vamos a hablar sobre los elementos electrónicos de control industrial, que está conformado por 3: revolvedores, solenoides y interruptores automáticos. El primero es revolvedores. Cuando hablar de un revolvedor es que consta principalmente de dos tipos de circuitos, el circuito de control y el circuito de contacto. El circuito de control consiste en una bobina que produce un campo magnético cuando el interruptor es abierto y da paso a la corriente eléctrica a través de la bombilla. La solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso como inferior y muy débil en el exterior. En este caso de solenoides daré un ejemplo. El teórico de una bombilla de hilo conducto aislado alrededor de inalámbrico que de longitud interminal, en este caso ideal o en el campo magnético, sería informe a su interior y como consecuencia fuera una serie nula en la práctica o una expresión real de los solenoides. Una bombilla, bueno, esto ya fue del ejemplo. Ahora estaré explicando un poco más de qué se trata la solenoide. Al hablar de solenoide te da como teórico una bombilla. Entonces, una bobina o un número de estériles con un capaz acorde a las necesidades porque un circuito o una corriente eléctrica, cuando esto sucede, se genera un campo magnético dentro de la bombilla, tanto más informe, cuando más larga que la bombilla, tenga la ventaja que el solenoide radica en este informe. Bueno, como lo que leímos, ¿no? Que es más que abarca todo el campo magnético, pero estando en el mismo circuito. Ahora hablaré sobre los interruptores automáticos. ¿Qué son los interruptores automáticos? La utilización de este término puede variar en distintas regiones para referirse a interruptores automáticos accionados por sobrecargas de un circuito o para interruptores automáticos accionando por la pérdida de energía fuera del circuito. Para este último caso, se interruptor diferencial. Bueno, esto es más como que al hablar de interruptores automáticos es más al forma del tacto, o no sé, en mi opinión podría ser más que los interruptores automáticos. Yo lo he visto más en España, en Chile o en otro lado, porque en México la verdad nunca he escuchado. Pero cuando también hablamos de corriente eléctrica, que ha producido una bueno, al hablar de interruptores automáticos también nos damos cuenta que está contribuyendo con la electricidad, que sin embargo pues es muy importante que abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por el circuito con el objetivo de evitar daños con los equipos eléctricos, a diferencia de lo posible que deben empezar por dos únicos circuitos. Entonces que también parece que tener precaución al cómo está el campo magnético en todo eso. Bueno, esta es mi exposición, me despido. Mi nombre es Luz Darina Carrasco Diego, de la carrera de Ingeniería Industrial. Buenas noches.